Entre muros. Capítulo 19. Después de mirar los mapas, calculamos que ese lugar debería estar a unos 100 kilómetros de nuestra posición. Lo que pensamos que con el vehículo íbamos a llegar en pocos días. Todo estaba muy tranquilo por la carretera, aunque poco a poco nos íbamos quedando sin combustible. Después de que entre todos pensáramos qué hacer, decidimos acercarnos a una población para intentar sacarle el combustible a los vehículos abandonados en las calles. Para hacer eso, nos desviamos un poco de la ruta. Tras unos 20 minutos conduciendo, llegamos a la entrada de una pequeña ciudad. En esta ciudad, había algo más de nieve en la carretera, por lo que decidimos aparcar el vehículo dejando a 2 hombres a su cargo, y el resto, el policía, otra persona y yo, fuimos en busca de coches. Cogimos los bidones de combustible, aún con un cuarto de botella lleno, y junto con un tubo, nos metimos por la primera calle. No tardamos mucho hasta que vimos coches abandonados en la carretera. Como los coches estaban sin arrancar y no teníamos la llave de encendido, no podíamos abrir la tapa del combustible. Intentamos buscar algo con lo que poder forzarlo, y cogimos una rama gruesa de un árbol cercano. El policía empezó a golpear la tapa del depósito de combustible y tras unos fuertes golpes, consiguió reventarlo y abrirlo. Metimos un pequeño tubo, y soplando, conseguimos que algo de combustible saliera del depósito. Esta rápidamente la metimos en uno de los bidones, pero no fue mucho. Estuvimos así una media hora y conseguimos alrededor de 2 litros. El problema era que cada vez que golpeábamos la tapa del depósito con el palo para forzarlo, hacíamos mucho ruido, y teníamos miedo de que se acercaran zombies. Estuvimos así un rato más, hasta que vimos que una bandada de pequeños pájaros volaba hacia nuestra dirección, y nosotros con la mirada los dejábamos atrás. Decidimos intentar abrir otro último vehículo, y empezamos a intentar forzar la tapa. El sonido retumbaba en todo el lugar. En ese momento me giré y llegué a ver como un zombi estaba intentando saltar la valla del jardín de unas de las casas. Inmediatamente le dije al policía que parara de golpear. El policía paró, y miró hacia atrás y en ese momento vimos cómo de entre una calle paralela se acercaban corriendo hacia nosotros un gran grupo de zombies. No solo venían de esa calle, salían zombies de muchas direcciones. Dejamos los bidones de combustible y salimos corriendo hacia donde teníamos el coche. Por detrás no perseguían tantos zombies que no podía saber la cifra exacta. Estábamos a unos 100 metros de nuestro coche, y empezamos a gritar a los 2 compañeros que se quedaron vigilando el coche que arrancaran el motor. Estábamos corriendo tan rápido que a los pocos segundos llegamos al coche, y no lo habían puesto en marcha. Aún así nos metimos dentro del vehículo, y cuando estábamos intentando arrancarlo, los zombies rodearon el coche. Arrancamos el coche, e intentamos avanzar, pero con tantos zombies rodeando el coche apenas podíamos movernos. Por el momento, los cristales del coche no estaban sufriendo, ya que los zombies no tenían bien cogida la posición, porque eran muchos. Estábamos intentando acelerar para poder movernos, pero a pesar de pasar por encima de unos zombies, no habíamos avanzado más de 2 metros, y seguíamos rodeados. Intentábamos hacer todo lo posible por salir de ahí, pero no lo conseguimos. A los pocos segundos, el cristal de la luna de la parte trasera empezó a ceder. Estaban poniendo demasiada presión que la luna empezaba a agrietarse. Fue en ese momento cuando empezamos a oír unos disparos. Algunos zombies se giraron y fueron abatidos. Nosotros que estábamos dentro del coche, nos agachamos, ya que las balas estaban atravesando los cristales del coche. Mientras estábamos agachados y tumbados dentro del vehículo, oíamos como las balas golpeaban a los zombies,
y estos caían al suelo. Estuvimos así durante alrededor de 1 minuto hasta que dejamos de oír los disparos. Aún en el silencio, nos mantuvimos callados y agachados. Después de un rato, cautelosamente nos incorporamos y vimos que delante de nuestro coche, a unos 30 metros vimos a unos militares apuntándonos con sus rifles cubriéndose detrás de 2 todoterrenos militares. Al ver que nos apuntaban levantamos las manos y nos pusimos de rodillas. En ese momento uno de los militares alzó la voz. Si tenéis algún arma, dejadla en el suelo. Dijo el que parecía que era el líder de ese grupo de militares. Todos nosotros sacamos nuestras pistolas del cinturón y las colocamos lentamente delante de nosotros. ¿Qué hacéis por aquí?, nos preguntó el militar. Estamos de paso para ir a una base militar que está al norte, cerca de la frontera, porque hemos oído que acogen a personas, dijo el policía. Es cierto lo que has oído. Nosotros venimos de ahí. Entonces podéis llevarnos con vosotros, preguntó el policía. Ahora mismo no estamos yendo a la base militar. Estamos haciendo una misión de búsqueda de suministros. Pero si nos dais las armas podéis venir con nosotros y cuando acabemos esta misión, iremos a la base. Entre nosotros nos miramos y haciendo gestos de arriba a abajo con la cabeza, dimos a entender que sí al policía. Aceptamos. Podéis coger todas nuestras armas. Solamente queremos llegar a esa base militar y olvidarnos de sobrevivir aquí fuera. Muy bien. Venir a nosotros que os vamos a cachear para ver que no llevéis ningún arma escondida. Nos acercamos hacia los militares y levantando los brazos, estos nos cachearon y vieron que no escondimos ningún arma. El resto de militares cogieron las armas que habíamos dejado en el suelo, y también cogieron las armas que teníamos en el coche y cogieron los suministros que llevábamos con nosotros. Con todo eso hecho, nos dividimos en 2 grupos y nos metimos cada grupo en un todoterreno. Ellos eran 8 militares en total que se dividieron en 2 grupos de 4 y se metieron en uno de los vehículos. Luego yo y el policía nos metimos en uno de los todoterrenos y el resto de nuestro grupo en el otro. Era un todoterreno muy grande con alrededor de capacidad para 10 personas. Blindado a los 360 grados y con pequeñas ventanas por las que disparar los fusiles. Nosotros nos sentamos en la parte trasera del vehículo, junto a 2 militares. Cuando todos nos habíamos montado, nos metimos en la carretera y nos pusimos en marcha. Me impresionó que el copiloto usaba más de una radio. Estaba manteniendo contacto con el otro todoterreno militar, y el otro, me imagino que hablaría con la base militar. El vehículo también tenía una pantalla sobre el salpicadero en la que se tenía una visión térmica de lo que había delante del vehículo a varios cientos de metros, e incluso a algún kilómetro, y el copiloto estaba pendiente de esa cámara. Era por la tarde, y empezó a nevar bastante fuerte. Por suerte estábamos resguardados dentro del vehículo militar. El militar estaba hablando con el otro vehículo mediante la radio, y estaban comentando que era hora de parar y pasar la noche en algún lugar. El militar sacó un mapa y por la radio le dio la información en donde íbamos a parar. Llegué a escuchar que pararíamos cerca de la carretera en una pequeña línea forestal. Nos salimos de la carretera y tomamos un sendero de tierra que poco a poco iba llenándose de nieve. Por detrás nos seguía el otro vehículo militar. A los pocos minutos nos adentramos en un pequeño bosque y más adelante paramos los vehículos. Antes de salir, el copiloto revisó mediante la cámara térmica que delante nuestro no hubiese nada. Así fue, pero de la guantera sacó unos prismáticos y salió del vehículo, y a través de las pequeñas ventanas pude ver cómo miraba por los prismáticos por todos los alrededores de donde habíamos parado. Todos nos bajamos de los vehículos, y empezaron a preparar una pequeña hoguera.
Nosotros nos sentamos en el suelo, apoyados en unos árboles, mientras les veíamos cómo preparaban todo. Aunque estaba nevando, como el bosque era bastante tupido, apenas nos caía nieve. A los pocos minutos ya habían iniciado un fuego, y nos dieron una lata de comida a cada uno, que calentamos con el fuego. Mientras cenábamos, el policía hizo una pregunta a los militares. El tema de las guardias, ¿cómo las hacéis? Vosotros no os preocupéis. Nosotros nos encargamos de eso. Nosotros os daremos 2 tiendas de campaña que tenemos para que durmáis. Y nosotros dormiremos dentro del vehículo. Pero estaros tranquilos que siempre van a haber 2 personas vigilando el campamento en todo momento, usando unos prismáticos térmicos y nocturnos que tenemos. Por lo que será muy difícil que algún humano o zombie se acerque a nuestra posición. Con todo eso dicho, después de cenar, y hablar un poco sobre nuestro viaje, nos entregaron las tiendas de campaña, las colocamos en el suelo, y nos marchamos a dormir.